tarde falleció Alejandra Locomotora Oliveras después de estar 2 semanas internada tras sufrir un ACV. Ya estuvimos hablando de esta situación, en qué le provocó la muerte, pero queremos conocer más detalles acerca concretamente de su estado de salud general, qué fue lo que podría haber provocado este desenlace final. Por eso tomamos comunicación con Romina Iannotti, que está con un especialista, con el doctor Mario Boschi. Romy. Exactamente, Gaby. Él es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, Mario, gracias por recibirnos. Primero preguntarte, ya estás en contacto con el piso. La pregunta que se hace todo el país es, ¿qué pasó con la locomotora? Porque ayer por la mañana teníamos un parte que indicaba una leve mejoría, en ascenso, abrió los ojos, podía apretarle la mano a sus familiares. Y luego a la tarde-noche nos encontramos con este desenlace, con su muerte. Se habla de una embolia masiva. Explícanos un poquito qué es eso, qué fue lo que sucedió para poder comprender y entender mejor, ¿no?, este cuadro. Bueno, ¿qué tal? Buen día en el piso. Ante todo, lo que debemos saber que el cuadro de Alejandra era un cuadro extremadamente grave, era un cuadro muy crítico, un accidente cerebrovascular realmente importante. Cuando decimos importante, decimos por la magnitud del área afectada. Cuando uno tiene este tipo de cuadros, puede tener una pequeña arteria del cerebro afectada, el daño sería menor. En el caso de Alejandra fue un daño muy importante, de hecho hubo que hacer una craniectomía descompresiva por la secuela inicial, digamos, de las primeras 48 horas. En estos cuadros de accidente cerebrovascular, hasta que el paciente no se descomplejiza, digamos, hasta que no empiezan a sacar cosas. ¿Qué significa esto? En una situación de terapia intensiva vamos sacando las vías, vamos sacando una vía central, vamos sacando el respirador, ¿no?, la asistencia respiratoria mecánica, y uno dice, la paciente anda mejor. De hecho, fue el último parte médico previo al deceso, esa misma mañana, en el cual su médico de cabecera en el hospital, en el Cuyen, ellos decían, la paciente está respondiendo, está levemente mejor, y de hecho se estaba descomplejizando. La sorpresa fue grande al enterarnos, bueno, que pocas horas después Alejandra fallecía, y acá viene otro cuadro. Una cosa es un accidente cerebrovascular en el cual el problema es un problema de una arteria, un coágulo que puede estar en una arteria, tapa la arteria y genera un infarto cerebral. Y otra cosa es lo que se dio a conocer como la causa de muerte, que estaría relacionado con una embolia pulmonar masiva. A ver, para que se entienda, ¿no?, porque estamos hablando de embolia, de pulmón y masivo. ¿Qué es una embolia? Esto viene de la parte venosa. O sea, una vena que puede taparse, obstruirse por un coágulo. Esto es frecuente de ver en personas que están mucho tiempo inmóviles. Tengamos en cuenta que Alejandra estuvo prácticamente 2 semanas internada en forma, o sea, acostada en una cama, sin moverse. De hecho, estaba en un coma inducido, farmacológico, con lo cual había una inmovilidad absoluta. Y ahí se pueden producir coágulos, un coágulo venoso. Así como se produce un trombo o un coágulo en una arteria, un coágulo venoso. Ese coágulo se despega de la pierna, porque generalmente es en miembros inferiores. ¿Hacia dónde viajan casi todos los coágulos de la pierna? Al pulmón. ¿Por qué? Porque las venas traen sangre que deben ser oxigenadas en el pulmón. Vuelve la sangre al pulmón para pasar luego al corazón. Al entrar en el pulmón, un coágulo muy importante tapa lo que es la gran arteria pulmonar, y lo primero que se produce, al taparse la arteria que irriga de oxígeno, digamos, al resto del organismo, se produce hipoxemia. Segundo tema que decía el parte médico, bajó el oxígeno en sangre. La hipoxemia fue tan importante porque fue tan grande la embolia, o sea, el coágulo ocupó tanta superficie del pulmón que llegó menos sangre al cerebro, en un cerebro ya venía dañado, digamos, por un accidente cerebrovascular, y esto generó, bueno, un paro cardiorrespiratorio por ataque de los centros superiores cerebrales que manejan corazón y pulmón, el cual, a pesar de las maniobras de reanimación, que los mismos médicos dicen que se la reanimó en forma inmediata desde el momento cero, no la pudieron sacar y la paciente termina falleciendo, ¿no?
Mario. Gaby, te escucha el doctor si le quieres hacer alguna consulta. Gracias, Romy. Sí, Sí. quería consultarle acerca tal? de la situación que ella aparentemente estaba anticoagulada. Esto por lo menos habían dicho los primeros partes médicos para evitar, ¿no?, que vuelva a generar un coágulo, teniendo en cuenta también la situación de su arteria carótida que estaba muy, muy obstruida. A pesar de esto, ¿pueden generarse coágulos de todas formas, de este tipo de trombos, por ejemplo, como el que habría causado la embolia? Bueno, la práctica habitual, sin duda, es la anticoagulación preventiva. Se previene la trombosis venosa profunda, que es lo que puede causar este coágulo que mencionaba anteriormente. Yo no tengo acceso a la historia clínica, pero es la práctica habitual. O sea, estos pacientes, salvo que haya una contraindicación absoluta en las primeras horas, por ejemplo, si hay hemorragia, si no hay una prevención, pero hay pacientes que pueden tener, pueden ser refractarios a la anticoagulación. Esos ya son causas cada vez más difíciles de encontrar. O sea, primero tenemos en cuenta que Alejandra hizo un cuadro muy serio, o sea, fue todo mal en el cuadro de ella en el sentido que, primero es un cuadro muy grave. Sí. Segundo, hubo que hacer la craneectomía. Y tercero, hace una embolia pulmonar masiva. O sea, realmente fueron cuadros muy graves. Yo calculo que sí, o creo que sí estaba anticoagulada, y si no estaba anticoagulada, eso es algo que los médicos tienen que explicar el motivo por el cual había una contraindicación absoluta. No tengo ningún acceso a la historia clínica, pero en pacientes habitualmente todos hacen prevención de trombosis venosa profunda en este tipo de casos. Sí, y tampoco hubo posibilidad de reanimarla, y el parte médico habla de un paro cardiorrespiratorio refractario, es decir, a pesar de las maniobras de fibrilador, bueno, todo lo que estuviera al alcance, no se pudo reanimar. Así es, este tipo de episodios, por ejemplo, un tromboembolismo de pulmón masivo con estas características, en general es muy complejo, muy difícil reanimar, a pesar de tener todos los elementos a disposición. Imagínense, estaba en una unidad de terapia intensiva y aparte se origina desde el momento cero la reanimación, porque no es lo mismo un paciente que está, una paciente que está en la calle y sufre un episodio de paro cardiorrespiratorio, que no sabemos cuánto tiempo pasa hasta que comienzan las primeras medidas de reanimación. Fíjense que acá, en el momento que hay un paro cardíaco en cualquier unidad coronaria o terapia intensiva, suena una alarma y están encima prácticamente todo el personal, ¿no?, asistiendo. Cuando la injuria es muy grande, cuando el área afectada es muy grande, en este caso una gran arteria pulmonar o en ambos pulmones, porque esto, digamos, sale para todos lados los coágulos e impactan y generan esta hipoxemia, que es disminución de oxígeno en sangre, que inmediatamente, si no se trata la hipoxemia, por más que uno trate el órgano blanco, como sería el corazón, el motivo obviamente es la restitución de oxígeno, y eso es muy difícil lograrlo en un tromboembolismo pulmonar masivo. La mortalidad lamentablemente es muy alta, aún estando internado en un centro de alta complejidad. Sí. Mario, después de toda esta situación y conociendo un poco más acerca del cuadro complejo que tenía Alejandra, ¿cuál es el mensaje que se podría dar? Porque muchas personas dicen, era una persona sana, se cuidaba, hacía ejercicio, se alimentaba bien, sin embargo le pasó, bueno, entonces no vale la pena cuidarse tanto, y no es bueno que quede ese tipo de mensaje. Bueno, el 99% de los pacientes que salen de mi consultorio se van con una prescripción de actividad física. O sea, la actividad física es excelente para disminuir todos los factores de riesgo vasculares, y eso disminuye en forma significativa la posibilidad de una ACV. Ahora, después viene la historia personal de cada paciente. Tenemos, por un lado, factores genéticos predisponentes, y por el otro lado tenemos factores que se llaman ambientales, llámese estilo de vida. Cuando uno no tiene acceso a la historia clínica de una paciente, uno no puede saber exactamente cuál era el cuadro previo. Hemos leído en los medios que había algún tipo de cuadro previo en Alejandra que podría haberla convertido en alguien más vulnerable a hacer una ACV. De cualquier manera, no vamos a hablar de ella. Hablemos de personas, por ejemplo, con hipertensión arterial. La hipertensión arterial
en general, vamos a hablar en general. La hipertensión arterial es tremenda como productora de accidentes cerebrovasculares. Por eso yo le digo a todos mis pacientes y a la gente en general que nos escucha, sepan su valor de presión arterial. Es muy fácil. Con un aparato automático lo pueden hacer. Si van al dentista, pídanle que les tomen la presión arterial. Si van al dermatólogo, pídenles que le tomen la presión arterial. Sepan cuál es, no esperen ir a un clínico o un cardiólogo. Primer tema. Y segundo tema, el cuidado, y esto va para, bueno, en los deportistas lamentablemente a veces vemos mucho abuso con ciertas drogas que pueden ser usados. Yo no lo digo que sea el caso, por favor, no me consta para nada, pero se ve en el mundo del deporte y en deportistas, y yo veo muchos deportistas, donde les digo cuidado con medicamentos, por ejemplo, con anabólicos o con medicamentos que generan más masa muscular, porque muchas veces son productores de hipertensión arterial, arritmias, daño hepático severo, en fin, muchas veces se usa o se abusa de estos medicamentos, entonces cuidado con la farmacología porque a veces nos venden, entre comillas, un suplemento que nos dicen esto no te va a hacer nada, porque generalmente lo indican personas que no son médicas. Sí. Y la gente puede caer dentro de esa trampa y pensar que esto hace bien a la salud o que genera un mejor físico o da más rendimiento, y es todo lo contrario. Y bueno, por supuesto, dentro de lo que es accidente cerebrovascular, es muy frecuente lamentablemente en Argentina. Es importantísimo reconocer los síntomas. ¿Por qué? Porque tenemos 4 horas de oro. Son las 4 horas desde el primer síntoma hasta que podemos llegar a un centro de alta complejidad que nos dan una droga que es un trombolítico que hace la sangre más líquida y evitaría el infarto en el cerebro y evitaría la secuela, y muchas veces hay restitución completa. Entonces, la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento precoz en casos de accidente cerebrovascular, ¿no? Claro, el problema es cuando, como en el caso de Alejandra, ¿no? Y otros tantos, que la persona lo sufre cuando está durmiendo, por ahí se entera cuando ya se despertó o alguien va a ayudarle en ese momento, y ya esa ventana de tiempo es mucho más difícil de establecer. Pero esto es sumamente importante, reconocer rápidamente esos síntomas y actuar en el momento para no perder ese tiempo tan valioso. Muchas gracias, doctor, muy Así amable. es.